Hola, es un placer estar de vuelta con ustedes. Vamos a hacer un ejercicio de trigonometría. Se desea conocer la altura de un cerro. Si se mira su cima desde cierta distancia, el ángulo con que hay que mirarlo es de 15 grados respecto a la horizontal. 400 metros horizontales más cerca, el ángulo es de 23 grados. ¿Cuál es la altura del cerro? Bonito ejercicio que tiene 4000 años de antigüedad. Se inició con los egipcios, continuó con Tales de Mileto y ahora lo podemos resolver con las herramientas de la trigonometría. Acá tenés un esquema que nos muestra el perfil del suelo, dos puntos remotos y el cerro que está a una altura desconocida. Fíjate que hay un punto clave que es imposible de conocer, que es el punto que llamé O, que está justo abajo de la cima en la vertical y al mismo nivel del piso. Es imposible llegar ahí sin hacer una excavación. No es el propósito de ningún geómetra. Pero veamos cómo lo podemos resolver haciendo uso de las funciones trigonométricas. Entonces, llámese al punto de la cima, a la posición desde la que se observa a la cima con un ángulo de elevación de 15 grados. Y B, 400 metros más adelante, el punto donde se observa la cima con una elevación de 23 grados. Entonces, mira ahora a ese triángulo que coloreé de amarillo. Es un triángulo rectángulo. No te olvides que el punto O está justo debajo por la vertical y justo adelante por la horizontal. Entonces ese triángulo es rectángulo. De modo que la tangente de 15 grados es, por la definición de la tangente, opuesto sobre adyacente, igual a CO, la altura que estamos buscando, dividido a O, la distancia al punto O. De ahí podemos despejar esa distancia a O, que va a quedar igual a CO dividido la tangente de 15 grados. Guardemos esa expresión que la vamos a necesitar más adelante. Y ahora mira el triángulo, también rectángulo, que se origina con el punto B. En ese triángulo se ve que la tangente de 23 es igual a CO sobre BO. Y de la misma manera despejamos BO, que es igual a CO sobre la tangente de 23. Pero también sabemos que la distancia entre A y B son los 400 metros. Y eso lo podemos expresar así. AO menos BO igual a 400 metros. En esta última expresión podemos reemplazar AO y BO por las expresiones que dejamos esperando mientras estudiábamos los triángulos. Entonces fíjate que nos queda, reemplazo AO, CO sobre tangente de 15 menos CO sobre tangente de 23 igual a 400 metros. Esas tangentes se las preguntás a tu calculadora y tarda 5 milisegundos en responderte cuánto valen. La única incógnita es CO, que es la altura que estamos buscando. Si operás con esas fracciones, te queda que CO es igual a 400 metros por tangente de 23 por tangente de 15, dividido tangente de 23 menos tangente de 15. De donde CO resulta igual a 290 metros, con lo que llegamos a la respuesta del ejercicio. Y con esto ya te recibiste de topógrafo, que son los profesionales que hacen mediciones en el terreno. El instrumento que les permite hacer estas mediciones es el teodolito. Es con el que miden los ángulos, que son las mediciones clave para hacer estos cálculos. Los teodolitos originales
Podían medir ángulos con una precisión de 1 minuto, la 60ª parte del grado. Pero ahora hay teodolitos modernos que llegan a precisiones de menos de 1 segundo. De todos modos, es muy interesante pensar en todas las dificultades que tiene una medición como esta y que el topógrafo debe sortear. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.